Buenas noches y bienvenidos a este tercer programa con motivo del 18 aniversario de los atentados del 11M. Esta noche analizaremos las más que discutidas investigaciones en torno a una masacre que nunca se supo quién la financió ni quién la diseñó. Para ello vamos primero a escuchar a las víctimas. Eloy Morán perdió la audición y la vista del lado izquierdo de su cara en el 11M. Por ello, tuvo que pasar 3 semanas ingresado tras los atentados. A Eloy, una de las cosas que más le duele es que la investigación se haya cerrado. Para contar una mentira hay que ser muy inteligente, y contar una mentira te obliga a mantener esa mentira y explicarla durante el resto del tiempo y acomodar todo el relato a esa mentira, porque si no se cae como un castillo de naipes. Tu asociación, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, está pidiendo que se considere como un delito de lesa humanidad, como un crimen de lesa humanidad, y que no prescriba en 2 años, en 2024. Claro, es que hace ya muchos años, hace ya bastantes años que nosotros veíamos que con el paso del tiempo, pues a lo mejor llegaría un momento en que prescribirían a los 20 años. Este tipo de delitos pues prescriben. Eloy está molesto por las dudas que existen sobre la culpabilidad de Yamal Zugam, condenado a 42.917 años de cárcel. Eloy también está molesto por las manifestaciones que, según Inmaculada Castilla de Cortázar, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, hizo el juez del 11M, Javier Gómez Bermúdez. ¿A usted le queda alguna esperanza? ¿Reclamarían apoyo político, apoyo mediático, apoyo a alguna institución? Claro, siempre lo hemos pedido que las instituciones nos apoyen. Lo que pasa es que no siempre hemos obtenido pues, ese respaldo institucional y yo qué sé, casi si me apuras lo contrario. ¿Se han sentido abandonados? Sí, un poco, bastante, un poco sí. Yo creo que se debería haber, porque te consolaría mucho el saber que han sido descubiertos los culpables y que han sido detenidos, investigados y finalmente puestos a disposición de la justicia y los verdaderos responsables. Pero hasta en la versión oficial, que decía, hasta la sentencia se reconoce que no se sabe quién es el autor intelectual, es decir, quién es el que lo ideó, maquinó, ¿no? Y tal. Y como autor material, pues se ha condenado a una persona. A Yamal Zugam. A Yamal Zugam. Sí. Y está condenado, está condenado a no sé cuántos 1000 años de cárcel, que es una barbaridad, pero que no está claro. Las pruebas que le incriminan no parecen ser muy consistentes. Escuchábamos a Eloy Morán, que es una de las víctimas de los atentados, y también tenemos con nosotros a Eduardo León y a Ángeles Domínguez. Ellos son matrimonio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, empiezo por ti, Ángeles. Tú conoces a Eloy Morán y ibas en el mismo vagón que él. Eloy iba en el 5.º vagón. Somos vecinos, no de calle, pero sí de calles paralelas, y entonces coincidíamos en el autobús y luego en el tren. Lo que pasa que él se iba siempre al vagón 5 y yo me quedaba en el 6.º. ¿Y los dos coincidisteis en el mismo, quería decir, en el mismo tren? Sí, en el de la calle Tellez. Lo que pasa que íbamos en sitios distintos. Yo siempre me ponía en el 6.º por la salida en Atocha y él iba a Recoletos. Siempre lo haces donde vas a salir más pronto. Sí coincidíamos en el mismo tren y en la misma hora. ¿Qué recuerdas de esa mañana? Pues como todos los días, íbamos a trabajar. Entré en el tren de las 7:05 que salía de Alcalá de Henares, el de una planta, y nada, íbamos como siempre, como todos los días. Iba menos gente porque ese día había huelga de estudiantes, y a la altura, pasado la estación de Entrevías, pues escuché un ruido, la verdad que no, y sé que se apagaron las luces, eso lo tengo clarísimo, y el tren empezó a bascular sobre las vías y no sabía si había sido una colisión o un descarrilamiento. Y también vi la catenaria por la parte de enfrente a donde yo iba sentada, porque yo estaba sentada en dirección contraria al sentido del tren,
al lado del pasillo, con lo cual lo que intenté es sujetarme al asiento y, por ejemplo, a la señora que estaba a mi lado, que se intentó levantar, la dije que se sentara, porque la gente empezó a chillar, al apagarse las luces y a empezar a moverse el tren, la gente pues se puso nerviosa. Y yo intenté relajarme y tranquilizarme, y desde ahí más o menos serían las 7:30 pasadas, por ahí. Ya no recuerdo nada hasta las 8:05, que ya estaba fuera del tren. Entiendo que lo primero que habías escuchado había sido una explosión que había habido en otro vagón. Y seguramente fuera una explosión en otro vagón, sí, no sé si en el del número 1, pero tengo una amnesia de media hora. ¿Y qué pasó después? Y después, sí, me acuerdo perfectamente, porque me encontré sentada en las vías mirando las torres de la M30 con un vecino, en este caso que lo tenía cerca y yo no le había visto, y él es el que me sacó del tren. También es de la asociación, también es víctima, lógicamente, pero estaba mejor que yo, y sacó un montón de gente. Él estaba en el mismo vagón que yo, pero en la parte de atrás, donde van 8 asientos. Entonces, él me vio entrar, porque yo me metí en el vagón y fui hacia adelante. Y me senté entre la puerta segunda y la primera, en el lado izquierdo, del sentido, o sea, iba en dirección contraria a las vías. Y luego, cuando ya estaba fuera, que eran las 8:05, pues miré para atrás, porque me había puesto en sentido contrario, y vi ya el tren. Pues bueno, pues el vagón quinto tenía la parte de arriba toda destrozada, como una lata de conservas, y donde yo estaba, en el sexto, había un boquete bastante grande. Y la señora, según me dijo la persona que me sacó, la señora que estaba a mi derecha y los dos de enfrente fallecieron. ¿Tenías un explosivo al lado de donde estaba sentada? Eso no lo recuerdo, supongo que sí, pero la realidad es que yo, de 4 personas que íbamos en asientos opuestos... de los 4 que están sentados, sí, 2 mirando hacia los otros 2. Yo iba al lado del pasillo y aparecí en el asiento de la señora, que era una sudamericana, y los otros de enfrente eran 2 rumanos. ¿Qué consecuencias físicas tuvo para ti? ¿Qué secuelas te quedaron de los atentados? Estuve ingresada en el Gregorio Marañón también unas 3 semanas aproximadamente, y entré con neumotoras y hemotoras, y luego con epistasis, que son sangrado de nariz, y luego los oídos también. Y al día de hoy tengo trasplante de los 2 oídos, y también tengo un problema en el ojo, de desprendimiento de humor vítreo. Vosotros 2 sois unos de los fundadores de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Uno de los impulsores también, pues como digo, es Eduardo León, que es su marido. Y Eduardo, ¿tú cómo viviste teniendo a tu mujer ingresada, teniendo a tu mujer pues convaleciente de los atentados, el ver cómo se estaban desarrollando las investigaciones? Bueno, en un principio, contemplamos la versión oficial y toda la información que nos estaba llegando en un primer momento. Digo esto, que los primeros días yo prácticamente no tuve ocasión de ver ninguna televisión ni escuchar ninguna radio. Sí, yo en estos primeros días, los 4 o 5 primeros días, estuve permanentemente en el Gregorio Marañón atendiendo a mi mujer. Dicho esto, bueno, pues poco a poco pues vas cogiendo un poco el ritmo de una vida un poco normal, aunque ella seguía estando ingresada, pero ya, ya pude acceder durante algunos momentos del día a las informaciones que se estaban dando. Y las informaciones que se estaban dando, bueno, como no iba a creer aquello, es decir, yo asumí totalmente esa versión de los hechos que se estaba contemplando. En un primer momento se dijo, parece ser, yo no lo sé, que el gobierno de José María Aznar había declarado la participación o la autoridad de ETA, y posteriormente, unos días, 2 días, un día antes de las elecciones, parece ser que los medios de comunicación cambiaron eso que llaman ahora el relato y dieron como autoría a un comando yihadista. Pero lo cierto es que yo no tuve ocasión. En ese momento tú estabas en el Gregorio. Yo estaba en el hospital, mujer. Claro, entonces yo no tenía información. Allí nadie tenía una radio. Ni le interesa a alguien. No, ni tampoco, evidentemente. Sí es verdad que pasado ya unos días, unas semanas, ya pude entrar en la información diaria, y yo sinceramente me creí la versión oficial, que era
la de un comando islamista, pero me la creía a pie juntillas. El problema es que fueron transcurriendo los días, fueron transcurriendo las semanas y empezamos a sospechar que esa versión oficial que se estaba dando parecía que no se sostenía muy bien. ¿En qué momento empiezas a sospechar? No recuerdo. Lo que sí, es decir, precisamente hablando con las personas que estaban ingresadas en el hospital, es decir, había cuestiones que no cuadraban. Entonces, bueno, uno ya alberga algún tipo de sospecha, pero bueno, lo cierto es que en esos primeros meses, en el primer, segundo, tercer mes, llevamos nuestro interés, nuestro tiempo estaba dedicado únicamente a la recuperación de esas personas que estaban ingresadas y a lamentar profundamente el fallecimiento y la muerte de otros muchos que cayeron aquel día, claro. Como consecuencia de que empezabais a ver que las investigaciones igual se estaban llevando por un camino que ya estuviera guiado previamente, creáis, como digo, la asociación. Bueno, realmente no es exactamente, verás. A los 6 meses o así, que más o menos sales del estado de shock, porque normalmente las víctimas, desgraciadamente, tengas secuelas o no, pasas primero, bueno, pues se van paliando las heridas, algunas son irreversibles, pero psicológicamente y tal. Entonces, pasados unos meses, desgraciadamente, necesitas información, porque las víctimas como tales tienes una serie de derechos. Entonces, primero, esos si no te informan. Yo todavía estoy esperando que el Ministerio de Interior se ponga en contacto conmigo para preguntarme qué tal estoy. Entonces, de alguna forma, hablando con otras víctimas que habíamos coincidido en la planta, en este caso de Gregorio Marañón, pues vimos la necesidad de informarnos a nivel de documentos, de papeles. Fundamentalmente fue nuestro origen. O sea, si nosotros, en este caso, que éramos españoles, más o menos los que nos reunimos, que éramos 3 matrimonios, era muy difícil resolverlos. El atentado del 11M, que había muchísimas nacionalidades, incluso inmigrantes que desconocían el idioma, qué problemas iban a tener. Entonces, de ahí más o menos surgió como la semilla para la creación de la asociación. Aparte de que en ese momento pues no pensábamos más o menos en la autoría, sino realmente en ayudar a las víctimas y protegerlas, porque desgraciadamente las víctimas necesitan mucha ayuda y los poderes públicos, yo creía que estaban para solventar esos problemas, pero al día de hoy no os han dado la ayuda. Realmente cuando no eres víctima piensas que en España, que llevamos una historia de tantos años de víctimas, en este caso de ETA, que los poderes públicos arropaban a la víctima al 100%. Pero cuando eres víctima, desgraciadamente te das cuenta de que sí, tenemos la ley de víctimas, hay muchas ayudas que otros países no tienen, pero no está al 100% protegida la víctima, y desgraciadamente ese espacio lo ocupan las asociaciones. Entonces, de las cosas que pide además vuestra asociación es que no prescriban los delitos y que se contemplen como unos delitos de unos crímenes de lesa humanidad. Es que son 18 años, pero al día de hoy, si nadie lo remedia, en el año 2024 prescribirán los atentados del 11M, y es el mayor atentado de la historia de España y de Europa. Entonces, bueno, pues nosotros desde la asociación estamos trabajando en esa línea ahora. Hemos hecho muchos trabajos a lo largo de estos años. Estos 2 últimos años estamos intentando que no prescriban. El motivo de pedir que no prescriban estos delitos es, como decís, que se pueda seguir investigando, y que tenéis alguna esperanza de que aparezcan nuevas informaciones. Visto lo visto, no. Es decir, sabemos, por ejemplo, que en el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia existen informes que están clasificados actualmente sobre el 11M. Nosotros hemos pedido la desclasificación de toda esa documentación. ¿Tiene que pasar una serie de años? ¿Se contempla que en algún momento se desclasifique? Bueno, sí, pero que evidentemente si estamos convencidos de ello. Es decir, si se desclasificaran al menos parte de esa documentación, probablemente tuviéramos
un motivo, una razón, un respaldo, un apoyo para poder pedir la no prescripción, para parar el cronómetro de la prescripción, porque judicialmente, es decir, legalmente así se contempla, es decir, en el momento que surge algo que puede afectar a la sentencia del juicio y a todo el proceso, pues ese cronómetro de prescripción se para. Pero, bueno, no parece probable que se desclasifique ningún documento del 11M, ni por parte del Ministerio de Interior ni por parte del Ministerio de Justicia. ¿Esto pasaría en algún otro país de Europa que no fuera considerado, considerado o no un crimen contra la lesa humanidad? Esencialmente el 11M en la Unión Europea es un delito de lesa humanidad. En España no lo es. ¿Qué pasa en España para que en España no lo sea? En España no es delito de lesa humanidad porque la legislación española, cuando se producen los atentados del 11M, no se contempla esa posibilidad. Hubo un cambio de legislación posterior sin carácter retroactivo, que afectaba a partir de esa fecha a todos los atentados realizados a partir de la fecha de promulgación de la ley, pero que en absoluto dejaba fuera a todos los atentados anteriores, y en esto incluimos también atentados de ETA. Bueno, ahora yo no sé si vosotros estáis en una lucha contrarreloj porque os quedan apenas 2 años para conseguir este objetivo que tiene vuestra asociación de víctimas. ¿Estáis teniendo apoyo por parte de los medios de comunicación, de las instituciones en conseguir este objetivo? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos manteniendo reuniones casi a diario, por lo menos semanales, con diferentes administraciones públicas y altos y mandos y altos cargos del Estado. De administraciones autonómicas, municipales, etcétera, para trasladar esa inquietud que nosotros tenemos para evitar esta prescripción. Pero no estamos viendo resultados hasta la fecha, no estamos viendo resultados. Lo cierto es que nosotros encargamos a la Universidad de Valencia un estudio complejo para tratar de ver qué caminos podríamos utilizar para evitar esto, y el estudio que se presentaba en Madrid hace unos meses tampoco nos ha permitido, es decir, no nos ha permitido conseguir la paralización del cronómetro, del tiempo que está transcurriendo hasta lo que nos queda, que son 2 años, hasta el 2024. Una vez prescriban esos delitos, también es cierto, yo no sé si esto, cómo lo ven ustedes, que puedan aflorar nuevas verdades una vez ya se sepa que no se van a tener consecuencias legales. Evidentemente. Es que, de hecho, es decir, desgraciadamente para muchos españoles, probablemente para cientos de españoles que han sufrido el terrorismo, los autores intelectuales, materiales, financieros de gran parte de los atentados, y en este caso también del 11M, por supuesto, que es el mayor atentado de todos, quedan impunes debido a que esas ejecuciones, esos actos de terrorismo fueron realizados en las fechas anteriores a la promulgación de esta ley. Eso significa que una gran parte de estos terroristas van a quedar en la más absoluta impunidad. Pues desde aquí, desde 7NN, quiero que sepan que ponemos nuestro granito de arena y haremos todo lo que sea posible porque esto se considere un crimen de lesa humanidad y, por tanto, nunca quede cerrado definitivamente el caso. Muchas gracias y buenas noches, Eduardo León. Pues muchas gracias a la cadena. Muchas gracias a vosotros. También a Ángeles Domínguez por habernos acompañado esta noche. Como pueden ver, muchas familias no quieren que prescriba el caso en apenas 2 años ante la posibilidad de que aparezcan nuevos datos en torno a las investigaciones. Pero vamos a ver cuáles fueron las principales pruebas en el juicio de los atentados. Las 2 principales pruebas que se extraen tras los atentados son una furgoneta aparcada frente a la estación de donde partieron los trenes, en Alcalá de Henares, donde aparecen unos detonadores y una cinta con versículos coránicos. Esta es la primera prueba. La segunda es una mochila bomba que se encuentra esa misma noche mientras se hace un inventario con todos los objetos abandonados en los trenes. En esa mochila se encuentra un móvil con una alarma que programaría la explosión. A partir de los movimientos de ese número de teléfono se localiza el nombre de algunos de los responsables. Con esos nombres se llega a Leganés, donde los terroristas habían alquilado un piso, en la calle Carmen Martín Gaite, número 40.
La policía identifica el piso y los terroristas empiezan a disparar hacia la calle. Cuando la situación es insostenible, la policía recurre a los GEOs, que entrarán al piso para detener a unos terroristas a los que no les importa morir. Me llaman de que ha habido un tiroteo en Leganés. Llegamos allí a las 18 horas o así. Y ya nos dicen, ahí están, se han metido en casa, vamos a esperar, estamos desalojando todas las viviendas de alrededor. El cordón, se fue montando ya un hospital de campaña, bueno, y entonces llegan los GEOs, planifican un poco la actuación y al final a las 9 menos cuarto así se decide que hay que entrar. Cuando las fuerzas especiales de la policía entran en la vivienda, los terroristas se inmolan. En esa explosión fallecieron 7 terroristas y fue asesinado Francisco Javier Torronteras, el primero de los GEOs en entrar en la vivienda. 16 días después, en el cementerio sur de Madrid, aparece profanado el nicho del GEO Torronteras. Alguien rompió la placa de mármol que cubría el féretro, desplazó el cadáver más de medio kilómetro, lo roció con gasolina y le clavó un pico y una pala en el pecho. Nunca se esclareció la autoría de esta profanación. Señor Zaragoza, gracias por atendernos. ¿Cómo fue su 11 de marzo del 2004? Bueno, han pasado casi 18 años ya, pero son de esos días que, por lo que sucedió, no se olvidan, ¿no? Yo en aquellos momentos estaba destinado como teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga en la Audiencia Nacional y me enteré de los atentados cuando bajaba al despacho en el coche oficial. Eran las 8 menos cuarto de la mañana o las 8, cuando comencé a oír las noticias que iban transmitiendo los medios de comunicación, la radio fundamentalmente, iban dando noticias de manera continua y a uno, pues la verdad es que se podía hacer una idea aproximada de la gravedad de lo que había sucedido, ¿no? Porque se hablaba de explosiones en diferentes lugares, se hablaba de trenes que habían descarrilado por completo, que estaban destrozados, y de muchas víctimas, ¿no? de un estado de shock y de zozobra y de pánico, pues que era la lógica consecuencia de haberse producido un atentado de esta naturaleza. Usted, si no me equivoco, estaba en aquel momento en la Fiscalía Antidroga. ¿Cuándo se incorporó usted al caso? Pues yo me incorporo cuando tomo posesión como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que eso creo recordar que fue en mayo del 2006, a mediados de mayo, cuando me designan jefe de esa fiscalía, y la primera tarea fue hablar con la fiscal del asunto, con Olga Sánchez, porque una de las decisiones que había tomado es que cuando llegara el momento del juicio, pues intervenir personalmente como responsable de la fiscalía y por tanto como responsable de la acusación pública. Es decir, era un asunto, pues, de los más importantes que ha habido en la historia judicial de este país, y lo lógico es que quien asume la responsabilidad de la institución participe directamente en las sesiones del juicio oral. Y en este programa especial también contamos con la presencia del director adjunto de El Mundo, Joaquín Manso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. ¿Es el 11M un caso cerrado? Bueno, un atentado de esas características, con las consecuencias inmediatas que tuvo, consecuencias políticas de cambio de gobierno, pero también menos inmediatas. Cuando se estudie la historia del siglo XXI, el 11M se va a vivir como un acontecimiento político nuclear respecto de la irrupción de los populismos, la alteración de los consensos sobre los que se había construido la transición. El atentado tuvo un impacto político tremendo y las condiciones en las que se llevó a cabo, con tantos, al menos entre 13 y 15 personas participando en él, desarrollando toda la logística del atentado prácticamente a ojos vistas de la policía, que luego que prácticamente todos consiguieran huir sin que se hayan depurado del todo las responsabilidades policiales, sin que tengamos una noticia clara de quién planificó, quién ejecutó la autoría intelectual del atentado. Siempre va a ser, de una manera u otra, un caso abierto. Siempre vamos a estar abiertos a la posibilidad de obtener informaciones nuevas y siempre va a haber una demanda de información para satisfacer la necesidad ciudadana de conocer qué es lo que de verdad ocurrió el 11M. Yo creo que conocemos una parte de lo que ocurrió para planificar y para ejecutar el atentado, pero ni mucho menos lo sustancial de lo que ocurrió entonces.
Se cumplen 18 años de la masacre. ¿Qué queda de todas las investigaciones que llevaron a cabo medios como El Mundo? Bueno, yo creo que la aportación de periódicos como El Mundo, que sabéis muy controvertida, fue mucho más positiva que negativa, digo, porque si preguntaseis en otros sitios posiblemente te dirían exactamente lo contrario, con lo cual es necesario defender el trabajo de investigación que hicimos. Es decir, si no hubiese sido por el trabajo del Mundo, muchas de las cosas, como las que yo acabo de afirmar hace un minuto, no se conocerían. Es decir, la responsabilidad de los cuerpos policiales a que se desarrollase prácticamente la planificación del atentado a ojos vista de varias unidades policiales que tenían controlada a la célula que finalmente ejecutó el atentado. A mí me parece tremendamente significativo también el trabajo que hicimos respecto de Jamal Zughan, la única persona condenada por colocar las bombas. Desde mi punto de vista es muy cuestionable que exista prueba válida suficiente para condenar a Jamal Zughan, que no solo es que sea la única persona condenada por colocar las bombas, es que su detención fue determinante para producir el cambio político en las elecciones del 14 de marzo. Con lo cual, en definitiva, yo creo que en El Mundo estamos muy contentos del trabajo que llevamos a cabo. Insisto en que pese a la controversia, pese a los posibles errores que una investigación de esas características y de ese riesgo pueda tener, entendemos que fueron mucho más los éxitos que los errores. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Bueno, hablaba Joaquín Manso de la condena a Jamal Zughan, así que vamos a aprovechar y ver qué decía la sentencia. Debemos condenar y condenamos a Jamal Zughan como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, 191 delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con 2 delitos de aborto, 1.856 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, 4 delitos de estragos terroristas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 12 años de prisión por pertenencia a banda armada e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 14 años, 30 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado, 20 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa y 15 años de prisión por cada uno de los 4 delitos de estragos terroristas. Jamal Zughan, condenado a más de 40.000 años de cárcel, es uno de los condenados a penas de prisión que, sin estar condenado a cadena perpetua, sí que acumula más años de pena de todo el planeta. Este es uno de los condenados más controvertidos y sobre esto y muchos otros temas vamos a hablar hoy con nuestros 3 invitados. Empiezo por el que tengo más cerca, Javier Soria, del canal de YouTube Terra Ignota, que ha hecho un documental muy bueno sobre este asunto. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por invitarnos. Carlos Sánchez de Roda, tú escribiste un libro que se llama Los trenes del 11M, que también analiza todas las investigaciones posteriores a la masacre. Buenas noches. Y buenas noches también a Ricardo Moreno, que preside la Asociación de Peones Negros, que es la asociación que se ha dedicado a investigar y a ser, digamos, el ojo crítico de toda la versión oficial durante estos últimos 18 años y en especial en estos últimos 15, 14, desde el año 2007. Efectivamente. Ahí hemos estado una serie de bastante gente, empezamos siendo muchos, muchas capitales en España, y poco a poco pues se ha ido decantando hacia la desesperación del poco eco que se ha tenido en el ámbito judicial. Aunque hubo esperanzas en el juicio, en la Audiencia Nacional, hubo muchas esperanzas puestas en esa sentencia, y al final fue una debacle que incluso la propia sentencia dictada por la audiencia fue revocada en parte por el Tribunal Supremo, pero no pasó más. Es decir, que al final estamos donde nos encontramos. Hablábamos antes, bueno, vosotros estabais detrás de las cámaras viendo la entrevista con Eduardo León y con Ángeles Domínguez, que era víctima de los atentados. Una de las cosas que más les preocupa es que no se conoce ni a los autores intelectuales ni a quién financió estos atentados, que es algo básico a la hora de elaborar una tesis sobre lo que ocurrió. Bueno, yo entiendo que la autoría intelectual coincide con la autoría financiera, ¿no? Pero es todo un conjunto. Es decir, esto no es un hecho, un atentado al que se puede atribuir a una célula o a 2, 3, 4 locos. Esto es un atentado muy bien planificado, en unas fechas muy determinadas. Como decía Joaquín antes, la detención de Jamal Zughan fue primordial, políticamente hablando, para pegar un golpe, unos lo llamamos golpe de Estado, como yo, otros lo llaman un golpe de régimen, como otros, pero en realidad fue un atentado político que cambió el panorama y el futuro de nuestro país, España. Carlos, un primer comentario.
Pues sí, en el asunto de Jamal Zumagán, por ejemplo, es primordial la forma en la que fue primero detenido por vender unas tarjetas o un teléfono, que es inaudito completamente, y luego cómo se consiguió una serie de testigos, 3 testigos, dice la sentencia, 3 testigos muy controvertidos, porque si se miran el relato que hace cada uno de ellos, resulta que entre ellos son incompatibles completamente, y sin embargo en la sentencia dice que lo hicieron con plena certeza y sin ningún género de duda. Hay una duda tremenda ahí con esa sentencia. Javi, ¿qué podemos ver sobre los autores intelectuales? ¿Es algo que se ha esclarecido en otros atentados? ¿Es algo que es normal, que algunos dicen se suicidaron? ¿Qué se sabe de los autores intelectuales? Bueno, este es uno de los temas efectivamente que todavía no se sabe y que todos querríamos saber, y sospechamos un poco también, como se comentaba antes en la entrevista que tenías con Ángeles, que probablemente solo se sepa cuando los crímenes hayan prescrito y cuando empiece a fallecer desgraciadamente gente que lo sabe. Y mi opinión es que probablemente nos enteraremos de todo esto a través de papeles que deje gente cuando ya no haya responsabilidad para ellos, y que probablemente vayan saliendo muy poco a poco cuando sepan que no les va a pasar nada. Importante además mantener la memoria viva, porque es un tema que fue candente en su día, pero que ahora se ciñe a unos pocos documentales, algunos que se quedan con la versión oficial y con el dónde estabas el 11M, y otros que sí que van más al fondo de la cuestión, que es qué ocurrió, y esclarecer lo que se sabe y sobre todo lo que no se sabe, lo que se pretende adivinar. El caso, vamos a analizar, porque hay 2 pruebas fundamentales, según los fiscales, según el tribunal, que son la furgoneta de Alcalá y la mochila de Vallecas. Entonces, si os parece, vamos a empezar analizando lo que ha ocurrido con la furgoneta de Alcalá de Henares, que fue una furgoneta que apareció esa misma noche. Vamos a ver el vídeo. Cuando todos los medios de comunicación emiten imágenes de la masacre, Luis Garrudo, el portero de un edificio que se encuentra frente a la estación de Alcalá, avisa de que esa misma mañana vio a un hombre con un pasamontañas y una bolsa de deporte salir de una furgoneta. Las fuerzas de seguridad, con la ayuda de Lobby, un perro policía, inspeccionan el vehículo, una Renault Kangoo. Como atestigua el guía del perro en la furgoneta, no aparece nada sospechoso. En el caso de que en esa furgoneta se hubieran transportado 50 o 30 kilos de explosivos, ¿el perro había detectado ese olor? Sí, lo había detectado, inmediatamente lo había, pues quedan residuos del explosivo y el perro lo había detectado. A pesar de que el perro no detecte nada sospechoso, como se comprueba que la furgoneta había sido robada el 28 de febrero, se lleva al complejo policial de Canillas. Ahí es donde, tras unas horas aparcada, aparecen los 7 detonadores y cintas coránicas. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero, y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores, y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. A la pregunta de por qué aparece llena la furgoneta si al principio los perros no huelen los explosivos, esto argumenta el entonces jefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. Muy fácil, estaba metido en una bolsa de plástico de la basura de color azul, la misma que tenían las bombas, que se neutralizaron. Está metido en una bolsa de plástico, con lo cual herméticamente cerrado no desprende olores y los perros no captan nada. Bueno, pues esta fue la primera de las pruebas. Hasta entonces esto se descubrió la misma tarde-noche de los atentados, el día 11 de marzo. Y bueno, esta fue la primera prueba que hizo que pudiera ser terrorismo islámico, el terrorismo que causó este atentado. Escuchábamos ahora a Juan Jesús Sánchez Manzano. Él decía que, bueno, que si los perros no habían olido nada, es que no habían olido nada. ¿Qué hay de esta prueba de la furgoneta de Alcalá? Bueno, para empezar, el señor Sánchez Manzano, jefe de los TEDx, no era TEDx, nunca fue TEDx. Poco sabía de explosivos, pero decir que 30 kilos de explosivos trasladados en una furgoneta no se pueden, porque la manipulación de la bolsa misma, no se pueden detectar por el perro, o es posible que no se detectaran. Muchos testimonios posteriores de policías TEDx y peritos dijeron que era imposible. Que el perro... Incluso el guía del perro, que era el que estábamos escuchando ahí en el juicio, después le insistía un abogado de la versión oficial, pero si se ha abierto, si se ha manipulado, e insiste en que es muy difícil que con no tantos kilos de explosivo no lo hubiera detectado el perro.
ya lo dijo expresamente en el juicio, que es imposible que un perro adiestrado como estaban no pudiera haber detectado mínimamente el detonador y lo explosivo, por supuesto. Carlos. Sí, yo opino una cosa muy importante también. Apareció la furgoneta y apareció luego posteriormente la mochila. Pero había una cosa muy importante complementaria de ella, que es la desaparición de los focos de los trenes. Y eso se cometió exactamente el mismo día 11. El mismo día 11, por la noche ya del 11 al 12, ya se entró a saco en los trenes para deshacer todo el material que estaba al lado de los focos. O sea, yo eso además lo vi personalmente en la mañana del día 12, que llegué a Atocha, y vi cómo estaba todavía el tren de Atocha ahí, que había pasado toda la noche oculto, pues los demás trenes habían quedado a la intemperie, ese había quedado oculto, y había desaparecido. Yo vi que había cantidad de material, toneladas de material había salido de ahí. Entonces, una cosa va complementaria con la otra. O sea, era necesario crear unas pruebas nuevas que sustituyesen a las de los pueblos, las de los trenes. Las pruebas de los trenes desaparecieron. No hay nada que se diga esto procede de los trenes, ni una sola pila, nada. Luego hablaremos, porque encima también tenemos testimonios de entrevistas que yo he hecho con Juan Jesús Sánchez Manzano, también hablando de la destrucción de los trenes, y con la fiscal del caso, con Olga Sánchez. Pero volviendo al tema de la furgoneta Kangoo que aparece esa misma tarde en Alcalá de Henares, parece una prueba que no casan todas las informaciones que hay sobre ella, Javi. Sí, más allá de los perros que hemos comentado, es que uno de los policías declara también en el juicio que él llega a entrar en la furgoneta, fuerzan la puerta para que el perro pueda entrar, porque un primer perro da una vuelta por fuera y no marca nada, pero un segundo perro fuerzan la puerta y entra. Y uno de los policías declara en el juicio que él no ha visto nada sospechoso dentro. Incluso uno de los abogados le llega a preguntar, ¿pero te tropezaste con algo? ¿Había algo en el suelo? ¿Un bolígrafo? ¿Un destornillador? Y dice, nada reseñable. Hasta tal punto que hay una especie de verja que separa la parte de adelante del conductor de la parte de carga, y entran por esa verja para abrir el pestillo de la puerta para que pueda entrar el perro a la entrada. Y dice, ¿viste algo reseñable en la zona del conductor? Y dice, tampoco vi nada. Y después aparece algo tremendamente conveniente, como son unas cintas del Corán, que es la que dirige todo el foco mediático y todo el foco político a el atentado terrorista yihadista, muy conveniente, teniendo unas elecciones a la vuelta de la esquina, donde se quería dirigir la atención a la guerra de Irak, el gobierno de José María Aznar como responsable de los atentados indirectamente, etc. Esa prueba, bueno, lo que consideran algunos los que llaman teorías de la conspiración, es que esa furgoneta fue conducida a Canillas, al complejo policial de Canillas, y ahí es donde se aparca un par de horas, y después de ese par de horas parece que aparecen ahí todos los restos, hasta 61 restos de lo que podía ser la preparación del atentado. Claro, ese es lo que más sorprende, ¿no? Que los terroristas que son tan malos dejarán el rastro de sus gorras, de sus prendas de vestir repartidas por esa furgoneta, que aquel policía que abrió por primera no vio nada, ¿no? Pero de repente aparece llena de vestigios y de pruebas que incriminan a los que iban a ser acusados y que iban a ser llevados al sitio donde se les llevó, a la calle Martín Gaite de Leganés. Bueno, y pasó lo que pasó. Ahí comentábamos también, además de esta prueba, que es una de las pruebas que más polémica... Bueno, la polémica es la mochila. Han generado, pues vamos a la mochila precisamente. La mochila es apoteósica. La mochila de Vallecas, que es una de las pruebas también, como dice Ricardo Moreno, el presidente de la Asociación de los Peones Negros, que más ampollas ha levantado entre los críticos con la versión oficial de la justicia. Vamos a ver exactamente qué era la mochila de Vallecas. Tras evacuar los trenes, la policía revisa bolsa por bolsa hasta en 4 rondas para asegurarse de que no hay ningún explosivo más en las vías. Aparecen 2 bombas que, ante la imposibilidad de desactivarlas, se explosionan de forma controlada. La noche del 11 de marzo, mientras se realiza un inventario con todo lo que hay en cada bulto, aparece la mochila de Vallecas, una bolsa de deporte en la que aparece una bomba intacta que procedía de la estación de El Pozo. Este hallazgo se convierte en una de las pruebas claves en la investigación. El artefacto, que se considera creíble por parte de los investigadores y, por tanto, una pieza clave en la investigación, tiene notables diferencias con el resto de bombas. La principal de todas, que esta mochila contenía metralla, concretamente tornillos y clavos. Sin embargo, como asegura Carmen Baladía, jefe de forenses y encargada de dirigir las autopsias durante el 11M, no había restos de metralla entre los asesinados.
De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Pues después de ver este reportaje le doy directamente la palabra a Ricardo Moreno, que se estaba teniendo que agarrar a la silla mientras veía el vídeo. No, la mochila es el disparadero, es la base de todo lo que viene detrás. Tiene gomado seco, tiene las metrallas, la sacan a la 1:30 de la madrugada, que aparece milagrosamente después de haber hecho un periplo, porque venía de IFEMA, creo recordar, y se colocan allí en la comisaría y aparece una bolsa que se la llevan al parque de Azorín para explosionarla. Hay un TEDx, creo que es un TEDx. El TEDx Pedro. Que le hace unas fotos y se le coge el carrete y le dice que se aparece en el carrete, en el propio juicio. Pedro dice, es que yo no sé dónde acabaron esas fotos, pero se hicieron las fotos. Y en esa mochila, como aparecía también el teléfono dichoso, que no sé si era un Nokia o ya ni me acuerdo, y una tarjeta. Esa tarjeta es la que abre el camino para detener a Zugán, fundamentalmente a los hindúes, que luego al principio cuando nosotros oímos en la prensa que habían sido detenidos hindúes, dijimos los hindúes no tienen mucho que ver con los islamistas, desde luego. Entonces, luego salieron inocentes, que eso es importante, mucha gente no lo sabe, porque el día antes de las elecciones, cuando ya estaban cercadas las sedes del Partido Popular, se detiene a 5 personas, una de ellas, Yamal Zugán, que no me olvido, vamos a hablar de él, pero es que las otras 4 salieron todas libres después de las elecciones. Claro, se trataba de abundar en la versión que se quería defender. Esto yo lo tengo muy claro, esto fue un atentado político y se trataba de cargarse las elecciones que parece que estaban cantadas a favor del Partido Popular. Bueno, pues esto no es una suposición, esto lo decía toda la prensa y lo decían todos los estudios de opinión, ¿no? Pero en cualquier caso, eso fue el impacto, es decir, el impacto fue que cuando España entera había llorado toda la mañana del día 11, el día 12 salimos, que llovía a cántaros, salimos 1 millón de personas a la calle, en Madrid concretamente, y en otras muchas capitales en España, a chillar que queríamos saber quién había sido. Llegado el día 14 y ganadas unas elecciones por el Partido Socialista Obrero Español, llegado a ese 14, a partir de ahí nadie preguntó más sobre quién había sido. Javi. Sí, a ese respecto de la mochila sobre todo, igual que decía antes que la Kangoo, la famosa furgoneta, fue muy conveniente para armar el caso mediático y para armar el caso político, el caso de la mochila es, como acaba de decir Ricardo, la que abre el caso jurídico y la que abre realmente esa vía de investigación a través de una tarjeta de teléfono de la que se empieza a tirar del hilo y acabamos con una persona condenada a 42.000 años por vender unas tarjetas, básicamente. Entonces, realmente son esos dos focos, esa furgoneta y esa mochila, las que crean todo un caso para sustituir, como comentaba antes Carlos, al verdadero escenario del crimen, que son los trenes, claro, que se destrozaron en menos de 24 horas. Bueno, vamos a hablar ahora mismo de los trenes, pero primero quiero que haga Carlos un comentario sobre la mochila de Vallecas, que es sin duda la prueba que más dudas ha generado en la investigación. Yo quería añadir algo a lo que ha dicho Ricardo sobre el episodio de la desactivación en Parque Azorín. Ahí el episodio de este policía científica, que también ha citado Ricardo, es demoledor. O sea, este hombre lo dijo en el juzgado por escrito, porque se dirigió al juez viendo el revuelo que le estaba organizando. Este hombre fue llamado para hacer fotos allí, era la policía científica con urgencia. Fue allí. Le presentaron, bueno, lo primero que hizo fue decir que había que hacer la foto con flash, con lo cual había que tener un poco de cuidado, por lo cual cedió la máquina de fotos a un TEDx, que fue el que hizo las fotos. Luego procedieron a la desactivación. Los de la desactivación, los TEDx, pidieron que se desalojasen las viviendas de alrededor. Y al mando de allí estaba el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén, que se lo encontró allí y se quedó sorprendido a ver a esta persona allí dirigiendo la operación. Y dirigía la operación teléfono en mano. Eso está escrito por él, por este policía científica. Y entonces dijo que no, este señor Cuadro Jaén dijo que no era necesario con el teléfono en mano. ¿Quién podía estar al otro lado del teléfono?
Pues eso es el misterio, eso no podemos saber, pero el caso que alguien le dijo que no era necesario desalojar esas viviendas. Y luego ya, una vez que se procedió a la explosión, el mismo Tedas, el mismo científico de la científica, quiso ir a hacer la foto, completar su reportaje fotográfico, hacer la foto antes de la explosión, que la había hecho el Tedas, y después hacerla una vez realizada la explosión, no explosión, sino desactivación. Y entonces el comisario general le dijo que no era necesario hacer más fotos. Le dijo, no, le echó de allí, dijo, ya puede irse de aquí, ya váyase, que no es necesario. Pero entregue el carrete al Tedas que está aquí para hacer el revelado de las fotos. Y efectivamente, entregó el carrete. Luego, cuando preguntó él por el carrete, le dijeron que esas fotos no se habían hecho, que no existían esas fotos. Y desaparecieron. Desaparecieron. De todas formas, Ricardo, hay una cosa que ahí sí que parece creíble, la mochila de Vallecas, y es en el momento en el que se descubre que la tarjeta SIM pertenecía al mismo grupo de tarjetas SIM del resto de teléfonos por las llamadas telefónicas, por los registros de llamadas. Entonces ahí sí que parece que esa mochila podía formar parte del resto de grupo de mochilas en las que aparecen los habían explosivos. sido vendidas por los hindúes estos, que habían sido vendidas, me parece que era un taco de 30 tarjetas. Pero algo tenían en común con el resto de tarjetas entonces. Claro, porque efectivamente las tarjetas estas las había comprado el locutorio de Jamal Zogán. Entonces tendrían que ver con qué tarjetas, con las de los otros teléfonos, si habían explosionado los otros teléfonos. La tarjeta que les lleva a Zogán es la que está en la mochila de Vallecas. Y en todo caso, perdona Manuel, lo que hay que tener en cuenta es que la mochila de Vallecas, aparte de un teléfono, lo que lleva es un explosivo dentro. Y que un teléfono pertenezca a un grupo... Con los cables desconectados. Con los cables desconectados, el teléfono del explosivo, efectivamente, y que el teléfono y la tarjeta SIM puedan pertenecer a un grupo similar a los otros, no quita lo esencial que es el explosivo, a qué grupo pertenece, porque ese explosivo luego se analizó, y se analizó que era goma 2-eco, exactamente con la misma contaminación de una sustancia que es la metanimina, si no estoy equivocado. La que había facilitado la Guardia Civil. Había facilitado el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, facilitó una muestra de goma 2-eco exactamente con la misma composición que la goma 2-eco de la mochila. Habláis de Sánchez Manzano y de los explosivos. Tenemos un audio previsto para el final del programa, no sé si lo podremos recuperar, que es sobre los explosivos mismamente. Sánchez Manzano, a preguntas de cuál es el explosivo, pues él razona en la entrevista que yo he tenido con él que el explosivo ese, bueno, que da igual cuál sea. Sí, además, también lo dijo el fiscal, daba igual el explosivo que fuera. La fiscal lo dijo. No, Zaragoza, no, me parece. Zaragoza. Sí, fue Zaragoza. El fiscal Zaragoza, sí, en pleno juicio. De repente yo he sido abogado durante 40 años y me encuentro un fiscal y dice, bueno, esto da igual quién fuera el explosivo que explosionara en los trenes. Si te parece, Ricardo, vamos a escuchar lo que decía Juan Jesús Sánchez Manzano sobre el explosivo. Vamos a ver, en los trenes ha explotado dinamita, que me da igual, que sea titadín, que sea la que sea, me da igual, no se ha podido determinar, ¿vale? Pues ya está, no se ha podido determinar, se sabe que es dinamita. Ahora, hay una serie de pruebas que se vinculan con los autores materiales de los hechos en los que tenemos goma 2-eco y goma 2-EC. Ricardo. Pero si se lo han colocado, por favor. Vamos a ver, una mochila con goma 2-eco llena de metralla, la goma 2-eco contaminada, metanamina. ¿Contaminada cómo? Con la misma contaminación que tenía la goma 2-eco, que por cierto también apareció otra que no se investigó por aquí, por Las Rozas o por una bolsa, la misma que había provisto... En Pozuelo. En Pozuelo. La misma que había provisto el señor Sánchez Manzano, que proveía de la propia Guardia Civil. No es posible, claro, con la rapidez de los hechos y la premura de la situación y la conmoción que sufría una sociedad entera, cuela todo, y con una prensa que le pillaba de sorpresa a todo. Nos pilló de sorpresa a todos, pero hay quien controlaba. ¿Cuándo aparece o empezamos a sospechar que todo esto... Yo, a partir de la lectura de aquel artículo famoso de Fernando Mújica. De Fernando Mújica, que me dije esto. Claro, apenas un mes después de los atentados, que fue cuando empezaron todo lo que, como decíamos antes, algunos llamaban las teorías de la conspiración. Sí, las teorías de la conspiración. Nosotros somos conspiranoicos, yo he sido conspiranoico desde el año 2006, que leí el artículo de Fernando Mújica, que un hombre profesional como la copa un pino, que llegó a decir que el 11M le había costado la vida. Bueno, además yo sé que Carlos él se dedicó durante mucho tiempo a esto, se sigue dedicando a ello, que es el hablar de los trenes del 11M. También he hablado sobre este asunto... Carlos,
no sé si lo has presentado, era ingeniero de Renfe. Pues con Olga Sánchez y con Juan Jesús Sánchez Manzano también hablamos sobre estos trenes, sobre por qué fueron destruidos, y si te parece vamos a escuchar la explicación que nos dieron sobre por qué se destruyeron los trenes y si tenía sentido que fueran destruidos. Los trenes no son ni un elemento del artefacto explosivo ni un instrumento del delito. Los trenes es el lugar donde se producen las explosiones, por lo tanto no hay que intervenirlo. Ahí se interviene hasta que se hagan las pruebas. ¿O es que el cuartel de Zaragoza, cuando lo explosionó ETA, o la terminal del aeropuerto, tenemos que dejarlo en el estado de la posexplosión hasta que se celebra la vista oral? Los trenes, una vez que quedaron analizados por los TEDx, lógicamente se los llevan, eso es propiedad de Adif, ahora, antes era Renfe, y ya solicitan llevárselo a sus cocheras, etc. Y es que en ningún momento se dio orden de destrucción en absoluto. Es el dueño de la maquinaria los que nos solicitan, y claro, pues eso ya era material inservible y por ello el propietario tenía derecho a que se le entregase para darle la finalidad que creyeran conveniente. Bueno, ya escuchábamos las palabras de dos personas clave en la investigación. Primero, el que entonces era jefe de los TEDx, aunque como decía Ricardo Moreno no era TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano, y luego sobre la fiscal del caso, Olga Sánchez, que es una persona que le dedicó horas y horas y más horas a la investigación de estos atentados. Le voy a dar la palabra a quien fue ingeniero de Renfe y quien domina este tema a la perfección, que es Carlos Sánchez de Roda. Yo puedo hacer una mención a una declaración que hizo Cáceres Vadillo, que era el jefe de los TEDx de Madrid, ante la juez Corocillán, en la querella que hubo contra Sánchez Manzano. Y entonces este señor dijo, bajo juramento ante la juez, que ellos habían pedido que los trenes se trasladasen a la estación de Vicálvaro para hacer en esa estación, durante meses, durante semanas, dijo durante semanas, la investigación que no podían hacer in situ, por la premura y por el lío. Que los llevasen allí, que tuvieran un espacio amplio, porque efectivamente quien conozca la estación de Vicálvaro sabe que aquello es inmenso y había sitio ahí para explayarse y para hacer una investigación a fondo. Eso lo pidieron las TEDx de Madrid. ¿Y qué pasó? Que uno de los trenes sí se llevó a Vicálvaro, el que estaba en Santa Eugenia, el tren de Santa Eugenia, que tiene una historia de lo más rocambolesca. Bueno, es uno que encontraron los compañeros de Libertad Digital muchos años después. Exacto. Sí. Bueno, pues el tren de Santa Eugenia se llevó precisamente a Vicálvaro. Estuvo allí no durante semanas, durante 6 meses, justamente hasta el 11 de septiembre, qué casualidad, el 11S. Y desde allí lo llevaron a un taller para arreglarlo, para no desguazarlo, sino volverlo a poner en servicio, repararlo todo y ponerlo en servicio. Y lo que hicieron fue además toda la parte correspondiente al foco de explosión, guardarla, la tuvieron guardada allí reservada, lo cual también organizó una polémica bastante grande cuando apareció. Yo solo escribí en Libertad Digital precisamente la aparición de aquello, que fue en el año 2012. Además, bueno, yo no sé qué comparación, no sé qué piensas tú, Javi, si es comparable el destruir unos trenes con el que uno... Si son tan importantes el escenario del crimen, si es comparable un tren con la casa cuartel de Zaragoza. Bueno, por definición, un tren es un bien mueble y una casa cuartel es un bien inmueble, por lo tanto, equipararlos ya desde ese momento es una absurdez. Me voy a ceñir un segundo a las últimas declaraciones que hemos oído de Sánchez Manzano y de la fiscal y a las anteriores, cuando ha dicho que es irrelevante los explosivos, y debo decir que esas son declaraciones que no sé en qué momento se han producido, pero me digo jugaría... yo, en marzo, entre marzo y mayo de 2021. Me iba a jugar la mano a que no se habían producido en marzo de 2004, porque si alguien dice eso en marzo de 2004, lo hubieran linchado en la calle. Claro. Decir que no importaba el explosivo, cuando uno de las puntas de lanza de la pelea mediática que se dio fue si había sido Titadine, porque entonces era ETA seguro, o si había sido Goma dos Eco, porque entonces eran islamistas seguro, que una persona tenga la desfachatez de decir eso con lo que se ha vivido en este país, es que no puedo decir nada más. Que lo hubiera dicho Acebes antes de las elecciones. De todas formas, otra cosa que quiero comentar sobre el tema de los trenes, que quiero lanzar al debate. En 2013 un accidente de un tren Albia en Galicia, en 2007 me parece, no estoy seguro, un accidente de un metro, de un tren subterráneo en Valencia, y los trenes se conservaron hasta la sentencia natural. Con la sentencia. Sí, eso hay fotos, efectivamente. Es más, el juez del asunto de Santiago
se llevó todo el tren, ordenó llevar todo el tren a una estación. En 2006 me dicen que fue, perdón, el accidente del metro de Valencia. Perdón, de Santiago. Bueno, no, era yo que dije que había sido en 2007, perdona. Entonces, el propio juez fue a visitarlo en el lugar donde se habían sido llevados todos los vagones, todos los coches del tren. Y estuvieron ahí durante años, me parece que fueron 6 años, hasta que se terminó la instrucción. Pues eso lo comparo con lo que se hizo con el 11M y con la petición de que se llevara a Vicálvaro para investigarlos ahí, que no se hizo. Lo mismo que se hizo en Santiago, con todo el tren llevándolo a la esclavitud, se pudo hacer en Madrid llevándolo todo a Vicálvaro, cosa que no se hizo. Bueno, si os parece, tenemos mucho material. Sí. Es escandaloso oír a la fiscal Olga Sánchez decir que hay que devolver los trenes al propietario. Es que es espectacular. Es el dueño de los trenes y que haga él lo que considere oportuno. No se hicieron muestras de las ropas que había ahí de las víctimas. No se cogieron prácticamente restos de explosivo. Todo desapareció. Los peritos se quejaron de que les había llegado una ínfima parte de las volutas que cogen los TEDAS raspando algodones con acetona. Con acetona no, algodones en las paredes porque cogen restos de ese explosivo. Y luego esta señora que coge los clavitos y tal, los lava con acetona y tira el resultado del lavado. O sea, es todo tan escandaloso. Sí. Bueno, claro, a la gente cuando yo le estaba explicando cosas de estas, digo, no, esto no, muy complicado. Los trenes se desguazaron a las 48 horas. ¿Qué le parece a usted? Dice, eso no suena bien. Al menos, ¿no? Sí. Bueno, también tenemos que... Comenzábamos con esto, pero quiero también que nos dediquemos especialmente a ello, sobre todo a los autores intelectuales. Por ello hemos hablado también, preparando este programa, con el fiscal Javier Zaragoza. Él era el fiscal jefe, antes escuchábamos parte de la entrevista con él del 11M, le nombraron fiscal jefe durante la instrucción de este asunto y esto nos respondió sobre los autores intelectuales y especialmente sobre la condena a Yamal Zugam. En líneas generales, la sentencia sostiene la misma tesis que sostuvo la Fiscalía, y es que el atentado fue obra de una célula yihadista. Eso estaba claro. Desde el primer momento en que yo desembarco en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y tomo conocimiento del asunto, compruebo que las únicas pruebas que hay, las únicas líneas de investigación fiables, son las que apuntaban a una célula integrada por individuos radicales pertenecientes a las corrientes más extremas del yihadismo, ¿no? Del islamismo. No había rastro de ETA, o sea, en absoluto había rastro de que hubiera podido participar en ese atentado la organización terrorista ETA. Y el único punto débil, a mi juicio, de la acusación del Ministerio Público era la posibilidad o la imputación de los que se llamaron entonces los autores intelectuales, ¿no? A Yamal Zugam se le condena porque hay algunos testigos que lo identifican como uno de los que colocó mochilas en algunos de los vagones de ferrocarril y porque además tiene una participación, una vinculación, una relación muy directa con el locutorio telefónico en el que se proporcionaron las tarjetas telefónicas que fueron utilizadas para activar las mochilas. Entonces, las pruebas están ahí. O sea, hay testigos y hay otros datos fácticos que lo incriminan, que es fundamentalmente el hecho de haber proporcionado tarjetas telefónicas, una de las cuales estaba en la mochila, que no estalló, y el resto que fueron activadas exclusivamente, no hubo más tráfico telefónico, fueron activadas para que se produjeran las explosiones en los diferentes trenes. Pues en boca del fiscal Javier Zaragoza vemos las tesis de la Fiscalía sobre la culpabilidad de Yamal Zugam. No sé qué queréis comentar sobre una persona que está condenada a más de 42.000 años de cárcel aquí en España. Que puso él todas las bombas, por cierto. En todos los vagones, él saltaba de vagón en vagón, con alas se conoce, y ponía las bombas. Bueno, Yamal Zugam fue condenado porque es el chivo expiatorio. Hay un reportaje magnífico de un periodista francés que ha publicado sobre Yamal Zugam un reportaje, ¿no? Que lo denomina el nuevo Dreyfus español. Y tiene razón, esto es escandaloso. Es escandaloso. ¿Pero quién era Yamal Zugam? Yamal Zugam era un señor que trabajaba en un locutorio, que se levantaba, por cierto, muy temprano para llegar a su locutorio. Mejor dicho, miento, a las 9 abría el locutorio. Pero se acostaba a las 12 de la noche después de estar en un gimnasio.
comprobado por la policía, que había estado el día 10, es el 11, el día 10 por la noche, salía a las 12 de la noche del gimnasio que había al lado de su casa, me parece que era no sé qué donde vivía. Pero se había comprobado por la policía que efectivamente este señor había fichado en el gimnasio a las 12 de la noche. Se fue de allí, bien formado, bien hecho gimnasia, para Morata, a preparar las bombas, claro, porque las bombas salieron de Morata, ¿no? Bueno, pues en el juicio no se habló de esta prueba. En el juicio no se habló de muchas cosas porque el secreto del sumario duró 3 años. Y a la hora de celebrar el juicio, bueno, 2 años, y a la hora de celebrar el juicio, la información que se tenía de tanto bofolio, de tanto tomo, era escasa, porque no se podía controlarlo todo. Sí se supo que efectivamente por la prensa que hizo una investigación exhaustiva, especialmente El Mundo, que Jamal Zugan había salido del gimnasio el día anterior a las 12 de la noche, para irse a su casa, claro. Pero bueno, Jamal Zugan es un chivo expiatorio, es obvio, ¿no? ¿Cómo se entiende que después de explosionar esto, él estuviera en Madrid y todavía no hubiera salido corriendo? La forma de comprobarlo además fue que él usaba una tarjeta magnética, era el gimnasio Fitness Plaza, y él tenía que usar esa tarjeta, y con esa tarjeta fue la que permitía que se pudiera llevar el registro de las entradas y de las salidas. De todas formas, Javi, ¿es equiparable esto, por ejemplo, al que vende una pistola, pero luego, si tú vendes una pistola, tampoco es que tú hayas sido el que luego hayas disparado? Bueno, jurídicamente hablando también esto es un tema complejo, porque en este caso el arma del crimen podemos debatir si es la mochila, si es el explosivo, si es el teléfono con el que se produce la llamada, y la persona que provee el arma del crimen muchas veces se considera un cooperador necesario. Entonces, realmente, jurídicamente, si fuera correcto lo que se hizo, podría tener un encaje jurídico. Otro tema es creerte que todo haya sido como lo han contado. Y no solo de Jamal Zugan, del que estamos hablando tanto, sino también es muy destacable, y es una de las cosas que a mí me parece interesante que la gente sepa, que de todos los acusados del juicio, creo que eran 29, si no estoy confundido, me parece que 22 o eran confidentes de la policía o estaban fichados y seguidos permanentemente por la policía. Incluso Suárez Trasorras, que fue uno de los condenados a más años, era confidente de la policía, Rafa Zubier también. En fin, todos los cabecillas de cada una de las tramas tenían alguna relación con la policía, algo que también debería revisar el Estado español. El tunecino, Jamal Almidán, el chino, todos estaban controlados. Además, Zugan no tenía relación con ninguno de los otros, así como los otros tenían alguna relación entre ellos telefónica o de verse o de reunirse, Zugan no tenía relación absolutamente ninguna con ninguno de los demás condenados. Los condenados que fueron 3 además, porque siempre se dice los condenados en el 11M, porque hubo no sé cuántas condenas, no sé cuántas eran, pero realmente por el 11M hubo 3 nada más. Por eso hay esas diferencias tan enormes de condenas de miles de años a unos y de cientos o menos o 30 a los otros, porque unos están condenados por el 11M y los otros no, por pertenecer a bandas terroristas o por hacer tráfico de explosivos, pero sin relación ninguna con el 11M. Comentaba el magistrado Javier Gómez de Liaño que la forma más fácil de que se culpe a alguien siendo inocente es debido a los testigos, si no hay pruebas objetivas más allá de los testigos visuales, ya sea por error o incluso creyendo que están en lo correcto, y en este caso a Jamal Zugan, lo comentaba antes el fiscal Javier Zaragoza, se le condena porque hay testigos presenciales que aseguran que él estaba en el tren. ¿Quiénes eran esos testigos? Bueno, 2 rumanas y otro rumano, que tampoco fue al juicio, por cierto, declaró en el juzgado, creo recordar, y se leyó su testimonio en el juicio. Pero lo de las 2 rumanas es que clama al cielo también. Vamos a ver, estas 2 señoras rumanas, con todos mis respetos, fueron a pedir al Ministerio del Interior que se las declarara víctimas del atentado. Y fueron rechazadas porque no probaron nada de nada, ni que estuvieran allí, fueron rechazadas. De repente, bueno, ellas al año de ocurrir el atentado, cuando han sido rechazadas por el Ministerio del Interior, alguien, yo creo que fue alguien quien les indujo, no quiero decir, yo creo que de dónde viniera esa inducción, creo que de dónde vino, pero no me atrevo a asegurarlo. Las indujeron a prestar testimonio contra Zugan y se prestaron a ello. Unos testigos protegidos que encima obtuvieron luego una recompensa. La recompensa de ser reconocidas como víctimas cuando anteriormente no se le había reconocido y la indemnización correspondiente. Pero y la nacionalidad española. ¿Eh? Y la nacionalidad española. Y la nacionalidad española.
Y estas señoras son las dos testigos que habían visto a Zugán, que por cierto era contradictorio también la declaración de una y la otra, porque se conoce que lo habían visto las dos en distintos vagones, y sin embargo, el señor Bermúdez fue y llegó a decir que la testifical no tenía la menor duda sobre la veracidad de los testigos. Bueno, Javier Gómez de Llano lo que decía es que que muchas de las condenas de inocentes se basan en pruebas testificales. Eso es lo que venía a decir en un artículo... del Español, me parece. Sí, ¿verdad? Eso es lo que venía a decir Javier Gómez de Llano. Y claro, aquí Zugán ha sido condenado por el testimonio de 3 personas. Uno que no son personas del juicio y las 2 rumanas que obviamente hicieron su agosto, como dice. Hay una cosa además, y es que las 2 rumanas están en uno de los coches del tren, en donde no ponen la bomba, sino la bomba está en el otro, y están en el contiguo. Y están pegadas a la puerta de paso de uno a otro. Y entonces ellas dicen que ven pasar a Zugán como un loco, empujando al que está allí al lado, abre la puerta como un loco y pasa al otro. Pues justamente el otro coche donde dice, pegada a la puerta también por el otro lado, es donde está el tercer testigo rumano, que es un hombre. Está pegado a la puerta. El que no se presentó al juicio. Este señor no dice nada que viese pasar como un loco a Zugán, sino que le vio entrar por una puerta desde el andén al coche subido con la mochila. Entonces eran absolutamente contradictorios. Bueno, pues eso fue el Supremo, el que al final, cuando se presenta este lío, ¿qué hace? Pues dice que suprime al hombre, al tercero, lo suprime porque es redundante con respecto a las otras 2. O sea, cuando realmente no es de redundante nada, lo que era absolutamente contradictorio e incompatible. Pues dice que se prescinde de ese testimonio porque es redundante con las otras 2. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, es un tema que da no para 3 programas, sino para 300, pero el tiempo se nos acaba, así que os pido un último comentario a cada uno. Empiezo por ti, Ricardo. Bueno, esto es un horror. O sea, en mi opinión, esto es un horror. Un país como España que no ha sido capaz... Es el mayor fracaso del Estado de Derecho, tanto que se nos llena la boca hablar del Estado de Derecho. Esto es una expresión, el ejemplo claro del fracaso más absoluto de un Estado de Derecho. No tenemos a los responsables del mayor atentado de la historia de España. Carlos. Sí, pues yo pienso sobre todo además en las víctimas como las que hemos tenido antes aquí, que ven que no saben qué ha pasado, que piden respuesta y que ven que el Estado es incapaz de darle respuesta. No solamente que el Estado es incapaz, sino que se oculta y se trata de ocultar todo lo que pudiera dar esa respuesta. Javi. Sí, yo, si me permites, voy a decir solo 2 cosas. La primera, voy a citar una paráfrasis del juez Bermúdez, que yo no he escuchado decirlo a él, pero hay quien dice que lo dijo. Dicen que el juez Bermúdez dijo que hay cosas que en este país no estamos preparados para saber y que queda mucho tiempo para que se sepan. Y eso lo dice el juez que juzgó el caso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, he venido a hablar de mi libro, así que lo voy a decir. Como esto da para muchas horas, recomiendo a la gente que vea el documental de Terra Ignota en YouTube, que son 8 horas de documental donde se tratan todos estos temas. Y voy a aprovechar que tengo a mi lado a Carlos Sánchez de Roda para darle las gracias, porque mucha difusión del documental la ha dado él desde sus redes sociales. Y bueno, ya que le tengo aquí, públicamente quiero agradecérselo. Es un honor y es todo lo que merece, porque es un documental realmente extraordinario. Sí, enhorabuena, efectivamente. Yo, pues, es magnífico. Siempre que puedo difundirlo, lo hago. Que ahora han salido además 2 documentales de Amazon Prime y de Netflix. El de Netflix ya se ha publicado, el de Amazon Prime se publicó hace apenas 2 días. Y en estos documentales se puede ver cuando lo anuncian en sus cuentas de Twitter, como todos los comentarios, no te voy a decir que lo digas tú porque te pones rojo, pero todos son recomendando que por favor se vea el de Terra Ignota, que no cuenta con tanto bombo y platillo mediático. El principio del fin. Pero es un documental que merece la pena ver, son 8 capítulos de 1 hora, están libres para que la gente los pueda ver en YouTube y sin duda pues son una recopilación que no hace ningún otro medio, ni ha hecho ningún otro medio, sobre todo de estas grandes plataformas que ahora mismo han aparecido. Bueno, pues os agradezco la estancia en 7NN y a los espectadores también les agradezco que hayan visto, si es que han visto, los 3 capítulos que hemos realizado de este programa sobre el 18 aniversario de los atentados del 11M. Espero que los hayan disfrutado, que hayan analizado todos los datos que se han contado y con eso nos vamos a despedir. Buenas noches.